Brecha Comunicación presenta. Esto es Adictivo. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este Adictivo. Hoy es 8 del 8 del 18. Eso, órale. Hombre, ¿qué tal? No te va a salir ahí un alburero. Siempre que terminas en 8 sale el famoso albur ese que termina en abrocho. Exacto. Entonces yo no lo digo. No, siempre termina me abrocho. Vámonos. No, imagínate. No sean por favor léperos. Pero pues nada más los de nuestra generación entendieron. Sí. Pero da la coincidencia, eso muy sí. Bien, da muy la bien. coincidencia. Muy bien. ¿Cómo andamos de huracanes? ¿Cómo andamos de Benjamín? Ubícanos en el clima. Huracanes, hay 3 tormentas en este momento en el Pacífico. Ajá. Y una en el Atlántico. Pero que hay un huracán acá medio barba, el John, ¿no? John, sí. Y John que ya se acabó. Comió Ileana. No, hombre, va a categoría 2, va a aumentar, ¿no? Categoría 2, bordeando las costas del Pacífico. Ajá. Se comió a otro huracán. Sí. Ah, qué padre, muy bien. Es un huracán carnívoro. Carnívoro, sí. Se comió a otro huracán. Y Héctor, que está enfilando va a bordear las costas de Hawái. De Hawái. Hawái. Pero ese está muy lejos. Sí, está muy lejos. No, los que nos pegan más acá la raza. El huracán que va a caer aquí en la presa Francisco Zarco. Algo así más. John, bueno, algo John, local. No, que caiga no, pero John va a meter humedad todo el fin de semana y la próxima semana va a haber mucha humedad en el norte del país. Humedad con lluvias. Con lluvias. En la parte en la cuenca alta del Nazas, sí, y de la Guanabal. Sí. Qué bueno. Todo el norte, o sea, desde Baja California hasta Nuevo León, la parte de arriba y la parte, digamos, del zona del centro del país. O sea, del centro hacia el norte va a estar. Entonces la Coahuila 1000 se repite con agua. Ay, qué horror. Probablemente. Totalmente. ¿Cuándo es este fin de semana? No, es el 17, es el banderazo. El 17. Es el viernes 17, 8 de la mañana, TCM banderazo. Si quiere ver los coches que van a competir, es el 16 en la tarde en la Plaza Mayor. Es probable que les toque tormentas de tarde y es muy probable que para ese tiempo a lo mejor no les toquen lluvias, pero sí ya un suelo bastante mojado. Todo enlodado. Pues ya, como es costumbre, digo, pues nada, que no estemos acostumbrados. Pero mira qué chistoso, la van recorriendo y cada vez que es la Coahuila 1000 siempre les siempre eso es un soquetadero. Yo me acuerdo la primera que nos pegó un huracán tremendísimo porque cambiaba de humor el huracán y era fuerte, ¿cómo se llama? En el 2016, uno que pegó muy fuerte. ¿El Alex o cuál? No. Con nombre de mujer. Patricia. Era Patricia. Sí, el huracán Patty, por eso te estoy diciendo. Los cambios de humor, no, pero sí, güey, regresado. Pero bien que ahí me tenían presente. Pues van molestando, ¿cómo no va a estar presente alguien que está ahí fregando? Pues sí ha sido el huracán más potente en la historia. ¿Ese el Patty? Sí. Ándale, se nos pegó a bárbaros. Nos dio unas desconocidas en algunos lugares que Dios quite ahí en el 2010 y... No, 15, en el 2015. Sí. 2015. De hecho, toda la carrera fue bajo lluvia. Toda. Y bueno, pues otra vez la carrera va a ser bajo lluvia. Pues sí. Fue el 20 pues de octubre del 2015 el huracán Patricia. Patricia, sí. De hecho, estaba a punto de cancelarse la segunda etapa. Y arrancamos. Estaba llueve y arrancamos con la llovidera, no se suspendió. Pues pero siempre les ha tocado con muchas aventuras, ¿no? Sí. Aquel tiempo de la nevada de -8 grados. -8 sin factor frío, pero ya con velocidad ibas con todo congelado hasta donde te platiqué. Sí, con lluvia, en promedio, ¿qué velocidad alcanza? No, con lluvia pues el asunto es que con lluvia no vas viendo bien. Entonces... Todo el lodo te va pegando. Digo, ya hay muchas formas de quitarte el lodo. Hay unos antilodo, unas sustancias que te resbalan el lodo. Pero el asunto es que el agarre es diferente, el gasto de gasolina es diferente, las curvas son diferentes, todo es diferente. Y lo más feo, que lo estuvimos viendo ahorita, tú puedes ver un espejo de agua así tranquilo y ahí están los agujeros. Entonces vas y ¡plup! Sí. Para abajo. Y ya porque abajo hay un agujero de 1,5 metros, 2 metros. Entonces no lo ves, porque el agua es un espejo. Ya. Entonces vas a la buena de Dios.
Entonces ahí lo mejor que tienes que hacer es ir atrás de uno de una categoría mayor para si se lo traga la tierra, pues tú ya no te vas un ladito. Menso no soy, y ya me ha pasado. Sí, no, hay veces hay un tramo que es así un espejo que es Hipólito Tizoc, Estación Marte, son como 15 kilómetros y sí hay que irse atrás de otro más pesado para que te vaya indicando por dónde. ¿Algún racer? Un Razor o una 1 o un Trophy Truck, a distancia porque van echando mucho lodo. Sí. Pero vas viendo las huellillas, dice, ay, aquí no se sumió, y ahí vas inteligentemente siguiendo las huellas. Sí, claro. Vale, tienes que echar mucha filosofía, pero bueno, estamos hablando de eso, más adelante hablaremos. Es la carrera más importante de México, 1,200 kilómetros atravesando todo Coahuila. Ahora al revés, Torreón, Piedras Negras. Antes era, todas las ediciones habían sido Piedras Negras, Torreón, ahora es al revés. Ahorita hay inscritos muchos pilotos, vienen de Texas, vienen de Nevada, Nuevo México, y de todo, pues de todo el país. Okay. Se va a poner chido. Bien, nos vamos al Insight. Vámonos. Insight. Bueno, pues a las 11:30 de la noche, media hora antes del día de hoy, el Bester Gordillo, bueno, se da a conocer por parte del abogado Marco Antonio del Toro que el Bester Gordillo queda en libertad. Un tribunal colegiado le otorga la libertad al no encontrar pues ya elementos sustentables en la acusación que tenía, de las últimas acusaciones que tenía la PGR en su contra. Y bueno, desde hace mucho ya estaba libre, ya sabemos que había estado en los hospitales, había estado ya en su casa, pero ahora sí ya se le retiran todos los cargos. Ahorita platicamos del tema. Ahora sí ya puede viajar todo lo que ella quiera, salir, al extranjero, lo que ella quiera. Irse a San Diego, que irse a San Diego, que era donde tenía su casa. Radicaba, ¿no? Pero ¿qué más tenemos? Oye, pues ayer fue el primer foro de pacificación, de estos de que va a ser el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Juárez, pero se generó controversia por el discurso de Andrés Manuel en el sentido de olvido no, perdón sí. Frase que a las madres de las víctimas pues no estuvieron muy de acuerdo y ahí hubo ya algunas protestas. Bueno, ya platicamos del tema. ¿Qué más tenemos? Oye, pues algo que se está haciendo histórico es en Argentina. Ya está iniciando el debate en el Senado para ver si se legaliza el aborto. Ya lo habían hablado en la Cámara de Diputados, pero ahora ya le toca al Senado decidir. Hay miles, millones de mujeres manifestándose en Argentina y de hecho ya en todo el mundo se les están sumando a este movimiento para poder legalizar el aborto. Manifestaciones en favor y en contra, o sea, sí, claro, de los dos puntos hay de todo. Fue tan radicalizado el asunto que muchas de las publicaciones relacionadas en pro y en contra, sobre todo de esta medida o de esta disposición, llegaron hasta México. Sí. Porque aquí en el país no está el tema en este momento en discusión. De hecho, acá en México también están en redes sociales convocando a diferentes marchas para poderse sumar a este movimiento que están haciendo en Argentina del pañuelo verde. Okay. Entonces, si quieren, más adelante podemos platicar igual con Erandi para que nos pueda dar también su punto de vista. Bueno, platicaremos con Erandi Arbizu. Bueno, también otro tema. Hoy le otorgan la constancia de mayoría con un ratito más a Andrés Manuel López Obrador y ya, digamos, de forma legal iniciará el proceso de transición del gobierno federal. Ahorita platicamos del tema. El Tribunal Electoral ya fijó su postura relacionada con la elección. ¿Y a qué horas le dan la constancia? Pues es que todo está después de la 1 de la tarde, o sea, de ahorita en adelante, puede ser en cualquier momento. De ahorita en adelante está el planteamiento. ¿Qué tenemos, George? Vamos a aplazar. Tenemos el año del gato. Sí, bueno, no el año del gato, no es horóscopo chino, pero sí es Día Mundial del Gato. Entonces vamos a empezar con algunos artistas que son o eran fanáticos de estos animales. Y vamos a empezar con Michael Jackson con esta canción de 1991 de su álbum Dangerous con la canción Remember the Time. Regresamos. Esto es Adictivo. Déjà Vu.
Este miércoles 8 de agosto el dólar interbancario se ubica en 18,52 pesos. Citibanamex compra el billete verde en 17,95 pesos y lo vende en 18,75, mientras que Bancomer lo compra en 17,05 pesos y lo vende en 18,90. En las casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el dólar se ofrece hasta en 18,90 pesos, mientras que el precio más bajo del tipo de cambio a la compra es de 17,40 pesos por dólar. El euro se vende en un máximo de 22,85 pesos y se compra en un mínimo de 21 pesos. La exdirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo Morales, fue absuelta en definitiva de los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acusaciones por las que fue detenida desde febrero de 2013. Esta madrugada, en un mensaje a medios, el abogado Marco Antonio del Toro Carazo, defensor de la lideresa magisterial, informó que el primer tribunal unitario en materia penal le dio a conocer la resolución judicial con la cual se puso fin a todas las causas penales en contra de su cliente, quien se encontraba en prisión domiciliaria. Gordillo Morales fue acusada por el Ministerio Público Federal a lo largo de estos 5 años de desviar más de 1.900 millones de pesos del CENTE, cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y utilizar un esquema similar al de los grupos delictivos para ocultar el origen y el destino del dinero. Se le acusó de incurrir en delincuencia organizada. Bueno, pues hoy se dio a conocer que Elba Ester Gordillo queda en libertad. Vamos de una vez al Off the Record. Off the Record. Bueno, por ahí de las 11:30 de la noche, el abogado defensor de Elba Ester Gordillo, Marco Antonio del Toro, que por cierto ya lleva 2 juicios al hilo. Él también fue el encargado de colaborar en el proceso de exoneración de Napoleón Gómez Urrutia, además del Elba Ester Gordillo. Entonces ya lleva 2. Marco Antonio del Toro dio a conocer a través de una carta que Elba Ester Gordillo quedó en libertad a través de una decisión o fallo de un tribunal colegiado que le retiró los cargos que todavía pesaban en su contra, particularmente el de lavado de dinero. Vamos a escuchar parte de lo que el abogado dijo en la noche, ¿no? El día de hoy, a las 23:30 horas, recibí por parte del primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad debido al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la que me encontraba sujeta. Sin embargo, debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal. Por lo anterior, he decidido no tener ningún contacto con medio de comunicación nacional o extranjero alguno, pues considero que esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia. El próximo lunes 20 de agosto... Anunciaron que el 20 de agosto regresará o tomará algunas entrevistas a medios de comunicación. Entonces, bueno, pues eso fue lo que ocurrió casualmente media hora antes del día donde se le otorga la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hay varios asuntos que me parece están alrededor de esto que se pueden observar, ¿no? De entrada digo lo que es el hecho real. La PGR ya no tenía elementos suficientes para seguir sustentando las acusaciones que se le habían puesto a Elba Ester Gordillo, y por esa razón, históricamente, desde aquella detención en febrero de 2013, pues poco a poco estas acusaciones se fueron cayendo. Oye, pero ¿por qué la detuvieron? ¿No tenemos elementos para saber por qué la detuvieron? Lo que dijo Murillo en aquel entonces. Tenemos ahí lo de Murillo. Esto es lo que decía Murillo Karam en febrero de 2013, el día de la detención de Elba Ester Gordillo. Durante el periodo del 2008 al 2012, se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación y obviamente del sindicato a cuentas de personas físicas que posteriormente
fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras. Principalmente era desvío de recursos, pero después se sumó lavado de dinero, por ejemplo, y otro tipo de acusaciones. La única que ya quedaba hasta el día de ayer era la de lavado de dinero, que otra vez la PGR tampoco tuvo elementos para seguirla sustentando. Y por esta razón, pues se le retiran los cargos. O bueno, un tribunal colegiado decide pues dejarla en libertad. ¿Cuánto duró? De febrero de 2013 son 5 años. 5 años. Bueno, que nada más fueron ¿cuántos en prisión? Híjole, pues yo creo que serán un par de años más. Como o un par menos. de años nada más. Los ya después demás, todo fue a la casa y en sí, hospitales, ¿verdad? prisión en la casa- domiciliaria. En la casa del hospital de Polanco. Ay, no más. Nada más. Entonces, bueno, se dice que obviamente la decisión de la detención del Becerra Gordillo pues tendría que ver más con un asunto político, más que con un asunto legal, ¿no? Uno de los discursos con el cual el Becerra Gordillo rompe con en ese momento el recién llegado Enrique Peña Nieto es este que dio en diciembre de 2012. Esto es lo que decía antes de que iniciara este famoso Pacto por México que llevó a la reforma educativa. El CENTE no permitirá que se lesione y se lastime en lo más mínimo la dignidad de ninguna y ningún maestro. Los maestros no se les amenaza. A los maestros no se les dice si no cumples se te hace daño. Los maestros se les exhorta, se les invita a ser mejores. Pero no estamos de acuerdo que hoy se haga una ley para quedar bien con una sociedad o con unos partidos que no entienden las necesidades y las carencias del magisterio. Si el problema es una persona, la persona está dispuesta a encarar lo que quiera. 2 meses después la detienen. En Toluca, precisamente. Y a partir de ahí, pues viene toda esta historia que se fue hasta los tribunales, ¿no? Y bueno, pues al final la decisión de que quedara liberada. Esa es la parte, digamos, legal, ¿no? La parte legal. La parte política, que es la que está también ahí pues, relacionada, es si a final de cuentas, en el momento en el que ya termine este sexenio, pues queda liberada al ya no tener motivos políticos para que siguiera en prisión. O por lo menos con los cargos, ¿no? Porque en prisión ya no estaba. Digamos, legalmente no estaba en prisión. A ver, puntos de vista ahí, a ver, sobre esto. A ver, ¿qué opinan? Da coraje. A ver, ¿asuntos políticos o asuntos verdaderamente legales, exclusivamente? Mira, es que, ¿cuánto nos queda, mi estimado productor? 1 y medio. Bueno, ahorita lo comento, pero parece que existen culpables de sexenio, ¿no? Exacto. O sea, cualquier sexenio tiene su fantasma y tiene su monstruo. E inicia y lo mete al bote. Termina y lo saca del bote. Es lo mismo. Eso ha pasado no sé cuánto tiempo. Son monstruos generados. No quiere decir que sean inocentes, yo no tengo elementos. Digo, aparentemente se ve que viven una vida fuera de la posibilidad de ser un líder sindical, ¿verdad? Existen muchos elementos. Pero, digo, ninguno de nosotros tenemos pruebas para decir es culpable o no. Lo que sí sabemos es que se suelta por parte de quien tiene el poder la maquinaria para hacer culpable a quien quiera. Ese es México. Haces culpable a quien quieras. Llegó Salinas y el quinazo. Salinas llega en diciembre, en enero Quina ya está detenido. O sea, son los malos y los buenos. Y luego ya termina y ya lo sueltan. Eso ha sido histórico. Yo creo que en los libros de texto tiene que venir el monstruo del sexenio. Cómo tomar legitimidad y después ya dejarlo libre. Sí, claro, pero así es. Sí. Así ha sido muchísimo tiempo. Desde que yo tengo memoria, siempre está el malo del sexenio. Y el malo del sexenio va al bote, y el malo del sexenio, y los gobernadores malos del sexenio, y los buenos del sexenio. Y todo tiene que ver por quién se alinea o quién no se alinea. El que se alinea, pues es bueno, y el que no, pues técnicamente va al bote, ¿no? Napo también fue el malo del sexenio, ya fue liberado, digo, ya hasta senador va a ser y todo el asunto. Entonces, de eso hablamos ahorita.
Vamos a paseo. Vámonos con David Bowie con esta canción de 1983 de su álbum Let's Dance con Cat People. Continuamos con Adictivo. Bueno, regresamos. Decías, Jorge, tenías un punto de vista relacionado con esto. Sí, les estaba comentando que una de las frases que identifica a Andrés Manuel López Obrador a lo largo de los últimos, al menos 6 años, que fue objeto de burlas, comentarios, parodias, todo lo que ustedes quieran, es la mafia del poder. Él para todo lo resolvía en la mafia del poder. Oye, ¿quién está haciendo esto? La mafia del poder. ¿Y quién le está haciendo lo otro? La mafia del poder. ¿Y quién te quiere hacer fraude? La mafia del poder. ¿Y quién quiere construir tal aeropuerto? La mafia del poder. Toda la mafia del poder. Entonces generó un concepto que de alguna forma todos entendemos. Uh-huh. El problema es que la mafia del poder ni nace ni muere, solo se transforma. Y es obvio que ahora hay una nueva mafia del poder. El problema es que esa mafia del poder parece que está utilizando los mismos métodos que la otra mafia del poder. Uh-huh. Es la misma. Nada más que ahora la mafia del poder pues la va a encabezar otro ejecutivo, pero no va a dejar de ser mafia del poder. ¿A qué me refiero? A que todos hacen lo mismo, parece como un cliché. Va a pasar algo importante, como tomo posesión, meto al bote a mis enemigos. Me dan la constancia de mayoría, o la constancia legal de que soy presidente, y libero a mi aliada. Pero aparte lo libero el mismo día. Sí. Uh-huh. Descaro. O sea, podría verse algo más descarado posible. Sobre todo para todas aquellas personas que hablan de política y saben que en política no hay coincidencias. Exacto. ¿Cómo va a ser no coincidencia que liberan a la maestra Elvester, aliada de Andrés Manuel, el mismo día que a él lo van a citar para darle su constancia de triunfo? O sea, no han cambiado las formas. No. Podrá cambiar la mafia, pero las formas son las mismas. No han aprendido otro baile ni otra tonada. Es la misma tonada y es el mismo baile, nomás con diferentes chamucos. Entonces no esperemos que a lo largo de estos próximos 6 años pues aprendan métodos nuevos de hacer democracia. Si son lo mismo, el origen es lo mismo. Chango viejo no aprende maroma nueva. Uh-huh. Entonces ya pasó lo primero. Ahora vamos a ver quiénes van a ser los chivos expiatorios del sexenio, pues para saco a uno, pero hay que meter a alguien, porque a la sociedad hay que generarle un monstruo, ¿eh? Todo lo malo del sexenio pasado eran los maestros y el Elvester. Uh-huh. Les hicieron una reforma, nosotros no nos vamos a dejar, tú sí te vas a dejar, como si todo el mundo fuera el magisterio. Y todos estábamos al pendiente, y la meten al bote y ahí la dejan, y la sacan a su casa y la regresan. Bueno, todo el show que usted ya sabe. Entonces ahora llego, me dan la constancia y el mismo día la saco. Y casualmente un colegiado dice, pues nunca tuvo delito, entonces ¿para qué lo metieron? 5 años. 5 años, no tengo, sí tengo, pero no tengo. Sí. Uno de los argumentos por los cuales en este momento se justifica la gente de Morena, uh-huh, es que la decisión a final de cuentas sigue estando dentro del sexenio de Enrique Peña Nieto. Dios, hombre. Sin embargo, obviamente ya no estamos a menos de un poquito más de 15 días de que acabe este sexenio. No nos sexenio. Chupemos el dedo. Bueno, no de que acabe, perdón, de que, sí, claro, de que inicie todo este proceso entre Esta es una promesa que existía para ella de su liberación, uh-huh, de parte de un aliado político que se la jugó con ella. Sí. Incluso sus parientes, sus hijos, sus yernos, todo el mundo se la jugó con ella. Digo, pues, todo el mundo se la jugó con el que ganó. Sí. Entonces, las cosas como son. Pero entonces no me vengan a decir, que eso es lo que a fin de cuentas quiero sintetizar, que la forma de hacer política de los que vienen es diferente que los que se van. No es diferente, es la misma. Exactamente la misma. Genero aliados y los libero. Y al ratito genero culpables y los atrapo. Y así voy a mantener entretenida a la población un sexenio
haciéndole, y con el coro de los medios de comunicación, haciendo malos, y lo haciendo buenos, y lo hago buenos, y lo hago malos. Como ya lo está haciendo Andrés Manuel. Como es Todos. el mismo show. Porque finalmente eso te dan los aplausos. Tú citabas el caso de La Quina con Carlos Salinas de Gortari. Es el primer golpe mediático que da al mes de tomar posesión. Claro. Y todo el mundo aplaude. Llegó alguien distinto que está metiendo en la cárcel a un líder sindical. En el caso de Enrique Peña Nieto, metió a la cárcel a la intocable que se robó todo del magisterio. Claro. Entonces haces buenos y haces malos. Y ahí vamos. Y los medios de comunicación, como buenos coristas, haciéndoles caso a lo que ellos nos dicen. Digo, qué bueno que podemos decirlo, pero también digamos que la coincidencia es del tamaño del mundo. Sí. En la madrugada la liberan y al mediodía dan la constancia de mayoría. Pues váyanse a echar una carne asada ya juntos, ¿no? Celebremos ya todos. Junten el evento. Junten el evento. Junten el evento. Y nada más para citar una declaración que va así. El magisterio es algo plural y cada quien está con quien quiera. Pero yo creo que una gran mayoría de los maestros está sintiendo lo mismo que yo. Que Andrés Manuel es la alternativa que tienen. De entrada, él tiene la idea de anular la actual reforma educativa, que más que educativa es administrativa y laboral. Lo que él ha dicho es que se va a regresar los derechos a los maestros. Y cierra diciendo, el magisterio estará más fortalecido con López Obrador. ¿Quién lo dijo? René Fujiwara Montelongo, nieto del Bester Gordillo. Pues también se unió al equipo de Andrés Manuel, ¿no? Sí, también, junto con el yerno. En la política la forma es fondo. Claro. Claro. No hay simulaciones. La forma es fondo. Digo, quien quiera decir que todo eso no está orquestado, pues no, hay un hilo conductor que es manejado por la nueva mafia del poder. Me peleé con Slim hace 2 meses, hoy le digo, es usted un ejemplo para México. ¿Sí? No hay ningún problema, es la misma mafia. O sea, son las mismas formas de hacer político, el poder sigue estando en los mismos, utilizan a veces a los partidos con un nombre, con otro nombre, con otro nombre, pero es la misma forma. Entonces yo no creo que los próximos 6 años, creo que a México le puede ir bien, claro que sí le puede ir bien, si manejan la macroeconomía y empiezan a bajar la pobreza, todo lo que quieran, y lo deseo, no quiero ser agorero del desastre, pero de que las formas, exclusivamente las formas, no han cambiado. Vámonos a Placebo, vámonos con Freddie Mercury, otro amante de los gatos. Esta canción se llama Living on My Own. Regresamos. Esto es Adictivo. Déjà vu. Los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, viajarán este miércoles a Washington, D.C. para continuar las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que en conjunto con la delegación de Estados Unidos se revisarán los avances de los equipos de negociación del acuerdo, luego de la reunión de la semana pasada. Al encuentro también asistirá Jesús Cid Curi, designado como jefe negociador del equipo de transición del candidato ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador. El huracán John absorbió ayer a los remanentes de la tormenta tropical Ileana, creciendo a categoría 2, dirigiéndose hacia la costa noroeste de la República y provocando un amplio sistema de tormentas con potencial de lluvias muy fuertes en áreas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como posibles trombas en las costas de estos estados, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, autoridades de Protección Civil de Baja California Sur anunciaron la aplicación de restricciones en playas del municipio de Los Cabos, debido al oleaje de hasta 5 metros de altura provocado por la cercanía de John. Debido al huracán, las playas del municipio de Los Cabos están con bandera roja. Se espera oleaje elevado a partir de este martes por la tarde, miércoles y jueves en costas de Los Cabos y costa occidental de Baja California Sur, indicó la Subsecretaría de Protección Civil. Bueno, regresamos. El tema del Bester Gordillo, obviamente, a lo largo de 5 años y medio, y un poco antes, cuando se hablaba de la posibilidad de la reforma educativa, pues da para mucho. Y bueno, agradezco que esté en la línea telefónica, que nos tome la llamada Francisco López, maestro en pedagogía. ¿Cómo estás, Paco? Hola, Benjamín, buenas tardes. Gracias por considerarme mi opinión en este tema que está causando tanta polémica. Oye, a ver, en el tema de la polémica, porque hablábamos previamente, decías, jurídicamente, vamos, más bien, legalmente era una acusación que no tenía, estaba colgada de alfileres. Así mismo.
en términos legales no había ningún elemento que considerar para, en este caso, ubicar elementos de culpabilidad. Y todo se remonta directamente a la expresión inicial. Hay que recordar que cuando se aprueba por el Congreso la mal llamada reforma educativa, a los 2 días después el Baster Gordillo da una conferencia de prensa donde se opone a esta reforma educativa por considerarla en términos educativos mal hecha y sobre todo punitiva, que ella ni el sindicato lo iban a permitir. 5 días después fue encarcelada. Es decir, una denuncia de esta naturaleza, donde acusen a una persona de malversación de fondos, delincuencia organizada y complot, lleva por lo menos de 1 a 2 meses para poder recabar elementos de prueba. En este caso, cuando los que hemos tenido oportunidad de ver algo del expediente, vemos que no había ninguna prueba real. Desde el momento era frívola, mal hecha, mal elaborada, mal instrumentada y sin pruebas. Lo que sucede es que no se podía permitir por parte de este sexenio que alguien de esa naturaleza se opusiera a esta reforma, que es la única que le daba brillo y sustento al gobierno de Peña Nieto. Todas las encuestas así lo afirman. La única reforma que la gente se la creyó fue la reforma educativa. Las otras ninguna. Por lo tanto, había que mantener esa reforma a costo de lo que fuera. Y si el Baster Gordillo se oponía, pues había que sacar a la jugada. Y en este caso la forma más eficaz fue la cárcel, no la más eficiente, puesto que no hubo sustento jurídico. En cualquier momento, lo que ocurrió el día de ayer pudiera haber ocurrido. Es decir, declararla libre y sobreseer el caso. En este caso, como es evidente, se sobresee porque no había elementos probatorios de ninguna clase para considerarla culpable. Muchas gentes opinan que qué coincidencia que es el mismo día que le dan a López Obrador su constancia de mayoría, pero no es así. Analizando el caso, vemos que la notificación se la hacen desde el día de ayer, es decir, el Baster está libre de todo proceso desde ayer, no hoy. Hoy es el día que le dan la constancia. Ayer fue decretada el auto de libertad absoluta, en forma lisa y llana. Esto significa que no hay delito que perseguir. No hay ningún delito en lo mínimo que perseguir y el caso queda sobreseído, es decir, cerrado. Ahora, oye, por otro lado, obviamente la detención entonces tenía todas las intenciones de ser político, igual que su liberación. Efectivamente, ese es el mayor asunto. Inicia a través de un proceso político punitivo y se cierra a través de un proceso político. ¿Por qué político? Bueno, en este caso la PGR hace lo que ya era una crónica anunciada sobre el caso, que incluso los ministros de la Suprema Corte que a Dolo se habían entrevistado, desde hace 8 meses declararon que si el caso llegaba a atracción por su importancia a la Suprema Corte de Justicia, los 2 ministros por separado entrevistados declararon que el caso era ganado totalmente por el Baster, ganable totalmente por el Baster Gordillo. Es decir, tenía que estar en libertad tarde que temprano. Pero en este caso, lo que llama la atención es por qué 3 meses antes de la salida de Peña y un día antes de la entrega de constancia a Andrés Manuel. Es lo que genera muchas conjeturas, pero en realidad este auto de libertad ya venía desde hace tiempo porque es un proceso. Hay que recordar que el derecho está sujeto a procesos. Es decir, viene la actuación, viene la decisión y viene la sentencia, y en este caso es absolutoria. Pero la sentencia no se da de un día para otro, no, es un proceso de meses. Entonces, en los términos jurídicos coincide que el plazo se vence el día de ayer para notificarle en forma directa e inmediata por ser un reo sujeto a proceso. Oye, Paco. Entonces, así está estipulado en el artículo 63 de la ley de amparo. Oye. Por ese motivo, sí, digo, Paco, por cuestiones de tiempo nos tenemos que despedir, pero el tema lo seguimos platicando. Es más, te invitamos a que te des la vuelta acá a la cabina, me pongo de acuerdo contigo,
para hablar a detalle de cómo se fue construyendo todo esto, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Y por último te comento algo. Vienen elementos de cambio muy fuertes, Tanto en contrarreforma educativa, que ya es cuestión de un mes, 2, que venga la contrarreforma, como de otros elementos muy fuertes. Yo creo que México debe prepararse porque sí vienen cambios muy profundos. Los platicamos entonces en cabina. Sí, señor. Te mando un abrazo, Paco. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Y a ver cómo andamos de tiempos, porque tenemos pendiente una llamada, 3 minutos. Si quieres, vele marcando a Marcos. Hay otro punto de vista, igual y a lo mejor nos extendemos para el espacio de radio con esta otra parte de un punto de vista que un poquito más pensando en el escenario de los hubieras, ¿no? Porque esto obviamente, si bien es cierto, se da en medio de un sexenio, no se puede dejar de lado que este sexenio está en el ocaso. Y sobre todo tomando en cuenta, que lo decía muy bien Paco, la cuestión política, ¿no? Es la medalla que me cuelgo al inicio del sexenio para tener legitimidad, y que, bueno, al final del sexenio ya no necesito esa medalla. Exacto. Así va cambiando esto, ¿no? A ver, está en la línea telefónica. ¿Quién está? Es Marco Lara, periodista de la Ciudad de México, con varios libros por ahí escritos. Premio Nacional de Periodismo. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo Luis Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Un placer saludarte. Contento de estar contigo y tu auditorio. Oye, Marco, ahorita que estábamos platicando fuera del aire, traías ahí un ángulo muy interesante en el sentido de la liberación del Bester, que finalmente, pues estamos viéndolo como una detención política, una liberación política, y que finalmente, pues, evidencia aún más la necesidad de fiscales totalmente ajenos a los políticos en turno. Mira, la liberación del Bester Gordillo, pues es su derecho primero. Es decir, si el asunto, si la acusación, poniendo en contexto, Bester Gordillo fue detenida y llevada a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero de alrededor de 2,000 millones de pesos, que provendrían del sindicato y de otras fuentes. Entonces, en eso reside la acusación de la Procuraduría General de la República. Después, casi al final ahora del sexenio del presidente Peña Nieto, pues sencillamente se da a conocer la decisión de un juez, que es que el caso se desvanece, las acusaciones se desvanecen por falta de elementos probatorios sostenibles en juicio. Entonces, ¿qué nos dice esto? Primero, pues nos dice que la Procuraduría General de la República es un cascarón, es un muerto, es decir, es un mecanismo de uso político de la justicia, es decir, en lugar de ser el instrumento del Estado para perseguir el delito, para procurar justicia, lo que hace es ser un garrote contra enemigos políticos, que es algo que hemos insistido desde diversas tribunas. En segundo lugar, no solamente su liberación denota ese uso político, es decir, ella se convirtió en los hechos en una presa política, sino si realmente el caso se hubiera desvanecido de manera legítima, es decir, no como una decisión presidencial, entonces lo que vemos claramente es que la ineptitud de la Procuraduría de la República es tal que no pudo en 6 años sostener la acusación, se le vino abajo. El juez ordenó la inmediata liberación del Bester Gordillo. Entonces, en cualquiera de las dos vertientes, es decir, si se desvaneció por ineptitud o se desvaneció por una decisión política, tremendo. Ahora, ayer decía Ortiz Pinchetti, esta mañana decía Ortiz Pinchetti con Aristegui, que esa era eventualmente una decisión de perdón, ya dentro de esta lógica del futuro presidente de México. Entonces, tremenda noticia, es decir, la amnistía no tiene que funcionar de esa manera y finalmente, pues tendríamos, si gustas, que entrar a la propuesta que se ha estado haciendo desde la sociedad civil de cómo tendría que funcionar esto para evitar estas aberraciones de las que estamos hablando y de las que es el caso de Bester Gordillo, digamos que es un síndrome tremendo.
Marco, nada más tenemos que hacer una pequeña pausa, nada más para irnos a corte de radio, pero regresamos en unos segundos contigo y seguimos platicando del tema. Vamos a pausa. Bueno, pues regresamos y seguimos platicando de este tema, ¿no? O sea, un asunto que tiene que ver con ahora sí, tratando de pensar hacia adelante la posibilidad de que la Fiscalía o la Procuración de Justicia sí tenga en el próximo sexenio una verdadera independencia. ¿Es así, Marco? Mira, básicamente en el mundo hay diversos modelos de independencia del Ministerio Público, de independencia y autonomía. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es precisamente evitar casos como estos donde se convierte a personas que podrían haber realmente delinquido en víctimas de una vendetta política, que es algo gravísimo porque es un uso privatizado de la Procuración de Justicia. Entonces hay diversos modelos democráticos para que el Ministerio Público sea independiente del Poder Ejecutivo, del jefe del Ejecutivo. ¿Eso qué significa? Pues que la Fiscalía es designada a través de un sistema democrático, horizontal, plural, con participación de diversos actores en una lógica de equilibrio de poderes. Y por otro lado, se trata de que esa Fiscalía sea autónoma, desarrolle capacidades de investigación, desarrolle capacidades de gestión administrativa eficaz y sobre todo tenga las armas, tenga los dientes, para poner una analogía, para combatir no solamente delitos, sino también combatir específicamente casos de corrupción pública y casos de violaciones de derechos humanos. Me parece que el caso de Ayotzinapa es ejemplo de otra vez, o el caso de la guardería ABC y una y otra vez, son ejemplos de la incompetencia de la Procuraduría General de la República. Entonces, el artículo 102 constitucional que fue reformado en 2014, Guillermo, mandata el paso en un periodo de 4 años, mandata al Estado para crear la Fiscalía General de la República en sustitución de la Procuraduría General de la República. Oye, esto que está en curso, ¿perdón? Sí, no, dime, Marco, dime. Esto que está en curso, tal vez no sabemos exactamente cómo va a ocurrir, porque en lo que ha insistido el presidente electo y su equipo es que no habrá una fiscalía independiente, sino que lo que habrá, es decir, en los hechos, seguirá habiendo una fiscalía dependiente del poder del jefe del Ejecutivo, si bien, bueno, él dice y su equipo dicen que de todas maneras será independiente. Oye, es que de hecho, a eso era lo que te iba a preguntar, Marco. Entonces, ¿qué nos espera en este? Tú ya comentas el caso de la guardería ABC, que es en un sexenio del PAN. Este caso, el Bester, es un sexenio del PRI. Pero ¿qué nos espera en los próximos 6 años cuando la sociedad civil se ha estado pronunciando por un fiscal independiente y Andrés Manuel López Obrador dice que no al fiscal independiente porque no confía, así lo ha dicho, en las propuestas de la sociedad civil? Mira, yo creo que ayer mismo el ya presidente electo dijo en el foro de Ciudad Juárez, volvió a arremeter contra lo que él llamó la sociedad civil. Me parece que eso podría motivar un linchamiento social contra las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando por los derechos humanos, y hay que hacer la nota al pie de que si no hubiera sido por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales ustedes allá tienen a las que están trabajando en el caso de San Fernando, de los dos hechos atroces de San Fernando y otros casos, entonces básicamente la justicia no hubiera funcionado para nada, sobre todo en conocimiento de los hechos, en víctimas, en derechos de acceso a la justicia para las víctimas. Entonces, a mí me parece total riesgoso desacreditar a la sociedad civil, me parece organizada, me parece que el presidente futuro debiera poner más atención, debiera comprender que en una democracia
solamente puede funcionar con equilibrios y además, en tercer lugar y lo más importante, que ya el modelo de Procuraduría General de la República dependiente del Ejecutivo fracasó y hoy estamos viendo sus consecuencias. Más de 200,000 personas a las que se atribuye ser víctimas de la violencia asociada a la delincuencia organizada, actos sistemáticos de violación de derechos humanos de las Fuerzas Armadas. Es decir, eso ya falló y no podemos persistir en lo que ya falló. Bueno, pues Marco, te agradecemos el punto de vista y bueno, pues te reiteramos aquí el canal de comunicación abierta para las próximas participaciones, con todo gusto. Bueno, pues un abrazo, Guillermo, siempre es un gusto conversar contigo y yo creo que este tipo de conversaciones nos permiten lo más importante, que es el papel de los sociales, que es comprender. No podemos permitir ni siquiera en la euforia del triunfo, que es legítima, no podemos permitir obviar la experiencia y entrar en una lógica cuasi religiosa de que un hombre lo va a poder todo. Así es. Un hombre no lo va a poder todo ni en positivo ni en negativo, y todo gobierno y todo poder necesita mecanismos de contrapeso, y eso establece la salud de la democracia. Un abrazo. Un abrazo, Marco. Muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Bueno, ya decíamos por ahí el de la 1:15, inició la ceremonia para la entrega de constancia de mayoría de López Obrador. Nada más, y al final ya la cantidad de votos que recibió López Obrador, los oficiales, ya con base en los datos del Tribunal Electoral, fueron 30,110,320 votos. Es lo que recibió, lo que tiene López Obrador ya como dato oficial, y es por esta razón por la cual se le otorga la constancia de mayoría como presidente de México. Retomando la frase de Marco, todos esos votos que te dan legitimidad en el triunfo no significan que puedas hacer todo solo, ni tampoco significa que estés ajeno a la crítica. Y que todo lo que hagas esté bien. Exacto. Porque una de las cosas que, independientemente de lo que se pudiera considerar, no solamente de este sexenio, sino desde la llegada de Vicente Fox y un poquito antes, incluso ya con Ernesto Zedillo, es que poco a poco la sociedad civil, a través de muchas presiones, incluso desde la lucha del 88, fue creando estos contrapesos. Exacto. A través de N cantidad de personas que lucharon, que encarcelaron, que murieron, para poder generar desde la sociedad civil espacios de exigencia que le han dado contrapeso a las decisiones ejecutivas o gubernamentales. El que puedan resultar amenazadas estas asociaciones o estas voces críticas en el próximo sexenio, esto me parece que sí podría ser lo preocupante. Así que independientemente de lo que pueda ocurrir, pues me parece que estas voces críticas se tendrían que mantener y seguirse reconociendo. Así es. ¿Vamos a placebo? Vámonos con Madonna con la canción Ray of Light. Adictivo es una producción de Brecha Comunicación.